Bien, entonces, empezando a hablar un poquito acerca del citoesqueleto de la célula. Cito significaba célula, esqueleto, como su nombre mismo lo dice, es un armazón celular. Citoesqueleto o esqueleto celular es lo mismo, ¿sí? Va a ser el principal determinante de la forma de la célula. Toda célula va a tener una forma determinada. No siempre las formas celulares son las mismas. Tenemos millones de células en todo nuestro cuerpo y no todas las células tienen la misma forma, ¿sí? Esa forma celular, así como nuestro cuerpo presenta una determinada forma, que está principalmente por los huesos de nuestro cuerpo, nuestro esqueleto, ¿sí? Las células van a tener su propio esqueleto, conocido como citoesqueleto, ¿sí? Ese citoesqueleto estaba formado por 3 elementos básicos, que eran los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Primer cosa que tengo que empezar a saber es un concepto acerca del tema, ¿sí? Citoesqueleto o esqueleto celular es la estructura, el armazón de la célula y el que determina su forma, ¿sí? ¿Qué componentes tiene el citoesqueleto? Tiene microtúbulos, tiene filamentos de actina y tiene filamentos intermedios, ¿sí? Cada uno de esos elementos del citoesqueleto va a tener una ubicación específica dentro de la célula. No es que los 3 elementos están dispersos por todo el lugar, por toda la célula, sino que van a tener determinadas ubicaciones donde los vamos a encontrar. Cito podía venir de célula o de citoplasma, ¿sí? Haciendo referencia al citoplasma. Entonces, algo importante que tienen que saber, algo importante que hay que saber como para empezar a hablar de este tema, es que los elementos del citoesqueleto van a encontrárselos principalmente en el citoplasma de la célula, ¿sí? El lugar donde más vamos a encontrarnos con los elementos del citoesqueleto va a ser el citoplasma de las células. Es cierto también de que las células eucariontes, como nosotros las conocemos, tienen un núcleo rodeado por una envoltura nuclear, ¿sí o no? Algunas veces no tienen que pensar que el citoesqueleto está solamente en el citoplasma de la célula, sino que algunos elementos del citoesqueleto pueden estar incluso por dentro de la envoltura nuclear. O sea que, ojo con eso, es cierto que el citoesqueleto se encuentra principalmente en el citoplasma, pero eso no quiere decir de que algún elemento no pueda estar en el interior, en la zona del núcleo. ¿Sí? Bien. Cada uno de estos elementos del citoesqueleto va a tener una ubicación en particular, ¿sí? Y es lo primero que vamos a ver en nuestro cuadrito. Este es un cuadrito comparativo de las cosas más básicas acerca de estos 3 elementos del citoesqueleto. Bien. Vamos primero por la ubicación de los microtúbulos. Por lo que ustedes ven acá, chicos, los microtúbulos son estos azules que ven acá. Yo les doy 3 opciones y ustedes me dicen cuál les parece que es la que se corresponde con los microtúbulos. Los microtúbulos se encuentran en la zona periférica de la célula, van desde el centro hacia la periferia, o se encuentran por dentro y por fuera de la envoltura nuclear. Por dentro y por fuera. ¿De la envoltura? Sí. Acá, desde el centro hasta la periferia de la célula. miren esto, acá tenés tu envoltura nuclear y yo no puse dentro de la envoltura nuclear microtúbulos. Les dije, las opciones son o que estén en la periferia de la célula, o que van desde el centro hacia la periferia, o que estén por dentro y por fuera de la envoltura nuclear. ¿Cuál de esas 3 te parece que se respeta para los que ves en azul, que son los microtúbulos?
¿Puedes repetir la pregunta, Cris? No escuché. ¿Cuál de esas tres que les comenté, si en la periferia, desde el centro hacia la periferia, o por dentro y por fuera la envoltura nuclear, cuál de esas tres se corresponde con lo que ustedes están viendo acá de los microtúbulos? Desde el centro Dentro de la hacia periferia. Desde el centro. Desde el Desde centro el hacia la centro. periferia. Ah, Fíjense que los microtúbulos se originan en las zonas cercanas al núcleo de la célula, y desde ahí se van hacia la parte más alejada, más periférica de la célula, es decir, en dirección hacia la membrana plasmática. ¿Sí? Van en dirección desde el núcleo hacia la zona de la membrana plasmática. Esa es la ubicación de los microtúbulos. ¿Estamos, Enzo? ¿Vamos bien hasta acá? Desde el centro hacia la periferia. Sí. Bien. Los filamentos de actina, chicos. Los filamentos de actina. Por lo que ustedes ven, son los rojitos acá. Este que está en rojo acá en la célula. Los filamentos de actina, la ubicación es desde el centro hacia la periferia, principalmente en la periferia de la célula, o afuera y dentro de la envoltura nuclear. En la periferia. En la periferia, ¿sí? En la periferia, o sea, en la zona más cercana a la membrana plasmática, es donde nos vamos a encontrar a los filamentos de actina. Inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, vamos a encontrarnos con estos filamentos de actina. ¿Sí? Esa es la principal ubicación que tienen en nuestra célula. No quiere decir esto que no se pueda encontrar en otro lugar, ¿sí? Pero la ubicación principal es en la parte periférica de la célula. Bien. Y estos que ven acá en verde son los filamentos intermedios. No le den bola a esto que ven acá, estos como bichitos raros que se ven acá en la célula, no le den bola por ahora, pero esto sí vean acá. La ubicación de los filamentos intermedios. ¿Dónde les parece que se van a encontrar los filamentos intermedios? ¿En la parte periférica, desde el centro hacia la periferia, o por fuera y por dentro de la envoltura nuclear? Por fuera y por dentro de la Y por dentro de la envoltura. Por fuera y por dentro de la envoltura nuclear. Ramona, ¿vamos bien hasta ahí? Haceme así, eso, ahí estamos. Bien, entonces. Entonces hasta acá aprendimos la ubicación de cada uno. Microtúbulos, desde el centro hacia la periferia. Filamentos de actina, en la zona periférica, cercana a la membrana plasmática. ¿Por dentro o por encima de la... ¿Por dentro o por fuera de la membrana plasmática se encuentran? Por dentro. Por dentro de la membrana plasmática, ¿sí? Por dentro de la membrana plasmática, inmediatamente por dentro. Y los intermedios por fuera y por dentro de la envoltura nuclear. ¿Sí? Primer característica. Leila, ¿estamos bien? Súper, súper. Entonces, eso es ubicación de los tres elementos del citoesqueleto. De acuerdo a los dibujitos, yo quiero que ustedes aprendan a no solamente leer lo que escriben, sino que aprendan a leer un dibujo. Porque el dibujo muchas veces dice cosas que uno tiene que aprender a interpretar. ¿Sí? En el mismo dibujito, si ustedes memorizan esos dibujos, ya le está diciendo dónde se ubica cada uno. Con lo que van aprendiendo, ¿sí? Primer característica. Ubicación de los tres elementos del citoesqueleto. Segunda característica. Cada uno va a presentar un diámetro característico. Diámetro, entendiéndolo de esta forma. De extremo a extremo, ¿sí? No de extremo a extremo en realidad, sino transversalmente, si yo veo, esto sería el diámetro de cada uno de los elementos. Esta sería su longitud. Y lo opuesto a la longitud es el diámetro. Así como ustedes tienen una altura y tienen un ancho, ese ancho de cada elemento sería su diámetro. ¿Sí? Cada elemento del citoesqueleto va a tener un
diámetro en particular. Y esos diámetros, como son muy chiquititos y no se los pueden ver a simple vista, se utilizan unidades de medida que son más chiquititas aún que el milímetro. Son unidades de medida que se llaman nanómetros. Nanómetros. Se los representa con las letras N y M. ¿Sí? Nanómetros. Los nanómetros, comento para ustedes nomás, para que tengan una idea del tamaño del que estamos hablando. ¿Sí? Si nosotros tenemos una unidad de medida patrón, ¿sí? Una unidad de medida patrón, vamos a tomar de unidad de medida patrón al metro, por ejemplo. ¿Saben lo que implica un metro? Es una unidad de medida. Si yo digo que la unidad de medida es el metro, yo coloco un 1 acá como valor. Poner 1 de valor es lo mismo que poner 1,0. Decir 1,0 o 1,0 es lo mismo que decir 1. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Hay unidades de medida que son más chicas que el metro. Hay unidades de medida que son más chicas que el metro. ¿Centímetro? Claro, tenemos varios, ¿sí? Ahí ya les digo. Hay un montón de unidades de medida más chicas que el metro. Como por ejemplo el centímetro, ¿es cierto? ¿Sí? Pero en realidad, antes está el decímetro. Decímetro. Después viene el centímetro. Después viene el milímetro. Todos estos son más chicos que el metro. Hay otros que se conocen como micrómetro. Se lo suele representar, esto les digo porque lo van a ver como con una especie de M rara así. Se la suele representar con este símbolo a la micra. Micra o micrómetro es lo mismo, ¿sí? El micrómetro. ¿Sí? Micrómetro. Hay otra unidad que ahí tenemos el nanómetro. Esa es la que a mí me interesa. Y así como hay otras unidades más chicas todavía, ¿sí? Que ya no me interesan, ¿sí? Es para que ustedes vean que es más chico todo que el metro, ¿sí? ¿Sí me siguen? Sí. Desde el metro para también hay más grandes. Si yo digo un decámetro, son 10 metros. Si yo digo un hectómetro, son 100 metros. Si yo digo un kilómetro, son 1000 metros. ¿Sí? Pero eso es para arriba. Nosotros nos interesan los valores que están para abajo, porque estamos hablando de estructuras que van a estar en la célula, o sea, totalmente microscópicas. Yo no las puedo ver a simple vista. Entonces las que me interesan son las unidades de medida más chiquitas. ¿Sí? Cada una de estas unidades va a tener un valor que se le suele asignar. En el caso del decímetro es -1. ¿Sí? -1. En el caso del centímetro va a ser a la -2. En el caso del milímetro va a ser a la -3. En el caso del micrómetro va a ser a la -6.
En el caso del nanómetro es a la -9. Hay otra unidad que la van a utilizar, que la pueden llegar a escuchar, por eso se las nombro, que es a la -10. A la -10. Ya les voy a explicar qué quiere decir esto, ¿sí? Esa unidad de medida que es a la -10, se la suele representar con una A, con un circulito arriba. Esta unidad de medida se denomina Armstrong. Armstrong. ¿Sí? Son todas unidades de medida más chiquitas que el metro. Pero todas parten desde el metro, chicos. La unidad de medida patrón acá es el metro. Entonces, atentos a lo que les voy a mostrar acá. Esto es informativo para ustedes, para que tengan una noción de qué estoy hablando. Pero atentos acá, por favor, ¿eh? ¿Ven el lugar de la coma en el 1? En el 1,0. ¿Lo ven? Sí. Bien. Si yo digo que tengan en cuenta que esta es la unidad de medida patrón, ¿sí? El metro. Entonces, este es el valor de 1 metro. Si yo digo que el decímetro es a la -1, el decímetro es a la -1, lo que tengo que hacer es correr la coma hacia la izquierda. Si yo le corro un lugar la coma hacia la izquierda, porque es a la -1, yo le estoy corriendo el lugar de la coma hacia la izquierda, por eso es a la -1. ¿Qué valor me queda si le corro la coma hacia la izquierda a un lugar? 0,10. 0,10. 0,10, lo mismo. 0,10, perdón. ¿Se entiende, no? ¿Pero me siguen en lo que estoy haciendo? Ujú. O sea que equivale a 10 centímetros. ¿Cómo? ¿A 10 centímetros equivale? Ahí ya vamos. Primero vamos con el metro, ¿sí? Vamos con el metro primero para que no se pierdan. Siempre comparando con el metro. Yo le corrí un lugar, la coma, ¿sí? Un lugar hacia la izquierda. Entonces me quedó transformado en 0,10. ¿Pero 0,10 qué? Metros. Entonces, un decímetro equivale a 0,10 metros. Es decir, como vos me dijiste, Ia, equivale a 10 centímetros. 10 centímetros. Pero como yo me interesa que comparen con el metro, ¿sí? Le puse 0,10 metros. ¿Ahí me siguen? ¿Entienden que le escribir un lugar la coma porque es a la -1? ¿Sí? En el que es centímetro, ¿eh? ¿Qué tendría que hacer con la coma? Todos lugares, moverlo a la izquierda. Le corro el lugar, otro lugar más. Al menos le corro 2 lugares la coma. Entonces, ¿en qué valor me queda? 0,100. 0,010 0,010. 0,10. ¿Qué? metros. Metros. Entonces, un centímetro equivale a 0,010 metros. ¿Y qué pasa si le corro la coma a la -3? Para el milímetro, ¿qué va a 0,0010. 0,0010 10 metros. metros. Entonces, ¿cómo podría decir esto? Un milímetro equivale a
0,0010 metros. Acá se complica la cosa, porque ya salto 3 lugares más. Paso al micro, que es a la -6. Entonces, un micrómetro, ¿a qué va a equivaler? 0,000010. A ver si no me equivoqué. Desde el 1 le corro 6 lugares, coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. 0,000010, ¿qué? Metros. Metros. Eso es un micrómetro. Eso es un micrómetro. Y si yo quiero transformarlo en nanómetro, paso a la -9. O sea que me falta todavía incluso agregar más ceros todavía. 0,000000010 metros. A ver si le corrí desde el 1, 9 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren lo que representaría un nanómetro, chicos. O sea, estamos hablando de una unidad de medida completamente invisible. ¿Ustedes pueden ver esto? No. De pedo que veo 1 milímetro separado de otro y mirá si va a ver esto. Eso es el nanómetro, que es lo que a mí es la unidad de medida que yo voy a utilizar para los diámetros de los elementos del citoesqueleto. ¿Sí? Es para que tengan una noción, nomás no se rompan la cabeza con qué significa o qué implica, capaz que lo vean con Matías también a esto. Pero es para que ustedes tengan una noción mental de qué tan chiquito es lo que estamos hablando. Esto es un nanómetro. ¿Cuántos nanómetros tenía de diámetro el microtúbulo? El microtúbulo tiene 25 nanómetros de diámetro. 25 nanómetros de diámetro. ¿Sí? ¿Cuántos nanómetros de diámetro va a tener el filamento de actina? De 6 a 8 nanómetros. ¿Y cuántos nanómetros de diámetro tiene el filamento intermedio? De 8 a 12, le pueden decir de esta forma. ¿Sí? Este valor generalmente van así tal cual, 25. Pero no se sorprendan que en vez de decirle al filamento de actina de 6 a 8 nanómetros de diámetro, que les digan un promedio de 7. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos, Cande? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, Sí, profe. se les puede decir de 6 a 8 nanómetros de diámetro o 7 en promedio. Y acá les pueden decir de 8 a 12, les pueden decir de 9 a 11, también no está mal, o que le digan un promedio de 10 nanómetros en el filamento intermedio. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí. Bien. Esa es la segunda característica, entonces, el diámetro de los elementos del citoesqueleto. Acá se ve un pedazo del microtúbulo que se está armando. Acá se ve un filamento de actina. Y acá se ve un filamento intermedio, chicos. Esto es algo muy importante lo que voy a decir, ¿eh? Si yo digo un collar de perlas, ¿qué número dije? ¿Cuántos collares de perla tengo si yo digo un collar de perla? 1. 1. Pero un collar de perlas, ¿tiene una sola perla? No, varias. Tiene varias, ¿sí?
El número de perlas que forma cada una de estas estructuras, yo no se las puedo decir. Ustedes me van a preguntar, pero ¿y cuántas de esas perlas tenemos en cada uno? No, no se puede saber porque la longitud de estos tres elementos puede ser muy variable. Una célula te puede querer armar un microtúbulo corto, en otro lugar de la célula te va a fabricar un microtúbulo más largo, entonces no hay un número fijo de esas perlas que lo forman. ¿Sí? Atentos acá, atentos acá. Sabemos que el citoesqueleto está en el citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los elementos del citoesqueleto son el resultado de la asociación de múltiples proteínas. Múltiples proteínas. Escúchenme, por favor. Atentos acá. Si esto fuera un collar de perlas, vamos a suponer que esta es la proteína. ¿Sí? Si este es el collar de perlas, es una proteína. Una proteína está formada por un montón de partes que se llaman aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, pero una vez que esta proteína se forma, esta proteína se podrá asociar con otra más, 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 y ahí ya tengo un, escuchen bien, polímero proteico. Si esto es una proteína, y esta proteína se asocia con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, tengo un polímero proteico. Eso es lo que se forma al formarse un microtúbulo, un filamento de actina, un filamento intermedio. O sea que cada uno de los elementos del citoesqueleto, ¿qué son? Polímeros proteicos. O sea que para formar un microtúbulo, ¿alcanza con una sola proteína? No. No. Se van a asociar un montón de proteínas, que no tengo un número bien fijo para decirles. Cuando se van asociando un montón de proteínas, van a ir formando el microtúbulo, otras proteínas se van a ir asociando y van a formar el filamento de actina, otras proteínas se van a ir asociando un montón y van a formar el filamento intermedio. O sea que cada elemento del citoesqueleto, que es un polímero proteico. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Porque ahí entra la confusión de, ¿pero es una sola proteína o son muchas? Son un montón de proteínas. Y de hecho, miren el dibujito. Miren el dibujito. Acá, cada pelotita es una proteína, chicos. Cada pelotita es una proteína. ¿Ustedes ven una o muchas proteínas acá? Muchas. Muchas. Muchísimas proteínas. Entonces, acá se está formando el microtúbulo. Y podemos ver, si cada pelotita es una proteína, podemos ver que el microtúbulo está formado por un montón de proteínas. Es decir, que el microtúbulo es un polímero proteico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Vamos a la parte del filamento de actina. Cada pelotita es una proteína. ¿Hay una sola proteína formando el filamento de actina? No. O sea que el filamento de actina también, ¿qué es? Un polímero proteico. Un polímero proteico. Vamos al filamento intermedio. Cada una de estas tiras que ustedes ven son un montón de proteínas. Entonces están viendo que el filamento intermedio también es un polímero proteico. Todos los elementos del citoesqueleto son polímeros proteicos, que surgen de la asociación de múltiples proteínas. ¿Vamos hasta acá? ¿Todos bien? Bien. Sí, profe. Bien. Entonces,
Ya sabemos que los 3 elementos del citoesqueleto surgen de la asociación de múltiples proteínas. Pero escúchenme, cada elemento del citoesqueleto va a estar constituido por un tipo de proteína en particular. Las proteínas que forman el microtúbulo no van a ser las mismas proteínas que forman el filamento de actina, y las proteínas que forman el filamento de actina no van a ser las mismas que van a formar el filamento intermedio. No es que yo tengo una proteína y digo, ah, bueno, metela al microtúbulo, ah, bueno, metela al filamento de actina. No, son proteínas específicas para cada uno. ¿Sí? Las proteínas que van a formar cada uno de ellos van a tener nombres distintos. La proteína que forma los microtúbulos se va a llamar tubulina. O sea que cada una de esas pelotitas que están viendo acá en el microtúbulo, cada pelotita, ¿qué es? Una tubulina. Es una tubulina. ¿Se entiende? Es una tubulina. Cada pelotita es una tubulina. Bien, entonces los microtúbulos están formados por la proteína llamada Bulina. Tubulina. tubulina. Bien. Los filamentos de actina van a estar formados por otra proteína llamada actina G. Actina G. En este caso, esto se llama filamento de actina. ¿Y cómo se llama la proteína que lo forma? Actina G. Cada una de las proteínas que forman el filamento de actina se llaman actina G o actina monomérica. Actina G o actina monomérica. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Actina G o actina monomérica. Así se llama la proteína que forma el filamento de actina. ¿Qué pasa con el caso de los filamentos intermedios? Los filamentos intermedios no están constituidos por un solo tipo de proteína. Entonces acá yo le puse familia proteica. Familia proteica, porque no es un solo tipo de proteína el que forma los filamentos intermedios. Está formado por un conjunto de proteínas que los pueden formar, ¿sí? Entonces está formado por una familia de proteínas. Esa es una diferencia importante entre los 3 elementos del citoesqueleto. Atentos a esto que viene acá. Una proteína puede adoptar distintas formas. Puede adoptar distintas formas. La proteína va a sufrir un proceso, no es que se fabrica y empieza a trabajar. No. Tiene que ir modificando su forma, se va acomodando en el espacio la cadena de aminoácidos, ¿sí? Y puede tomar distintas formas. Una de las tantas formas que puede tomar es que tenga un aspecto parecido a una esfera. Imagínenselo en forma tridimensional, ¿sí? Una esfera. Si una proteína toma forma de esfera, chicos, se va a decir que la proteína es de tipo globular. Importante eso, ¿eh? Una proteína puede tomar una forma esférica. Entonces se le dice que es de tipo Globular. globular. Pero así como puede tomar una forma esférica y llamarse globular, también puede pasar de que la proteína adopte una forma alargada. No es una esfera claramente, sino que toma una forma alargada. Cuando la proteína toma una forma alargada, se dice que la proteína es de tipo fibrilar o fibrosa. En una esfera, chicos, si es una esfera como la conocemos, ¿no? ¿Es igual en todas sus dimensiones o no? Sí. Una esfera tiene que ser igual en todas sus dimensiones.
Pero si es una proteína alargada, ¿es más larga que ancha o más ancha que larga? Perdón, profe. Más larga que ancha. Más larga que ancha. ¿Alguien me estaba por preguntar algo? Pues me pidieron perdón, pero no sé por qué. Profe, ¿cómo era Sí, yo la era. proteína de forma larga? Proteína en forma larga es alargada, fibrosa o fibrilar. Fibrosa o fibrilar. Milena, te escucho. No, era para preguntar lo mismo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, cuando tenga forma esférica, ¿cómo vamos a decir que es la proteína? De tipo Globular. globular. Si es alargada, Fibrosa. Fibrilar o fibroso. fibrilar o fibrosa. Atento a esto, no es que se van a aprender un nombre y el otro, bueno, este es el sinónimo nomás y no me lo aprendo. Se lo pueden tomar de las dos formas, ¿eh? ¿Sí? Así que fibrilar o fibrosa, los dos nombres hay que aprender. Bien, ya saben cómo se les llaman a estos tipos de proteínas. Después lo vamos a volver a hablar en algún momento. ¿Sí? Pero ya es un dato que no quiero que se olviden jamás. Bien, habiendo dicho eso, quiero que me digan qué tipo de proteína les dice acá que es la tubulina. Globular. Globular. Las tubulinas son proteínas globulares. Si en el examen les dicen la tubulina, una proteína fibrosa que forma los microtúbulos, ya está mal. La tubulina es globular. La actina G, Globular. Globular. también es globular. Miren el dibujito y el dibujo les habla. Ustedes tienen la tarea de aprender que esto es globular y que esto alargado es fibroso. ¿Sí? Si tiene forma esférica es globular. Entonces la tubulina es una proteína globular. La actina G es una proteína globular. La familia de proteínas que forman los filamentos intermedios, ¿qué tipo de proteínas son? Fibrosa. Fibrosa o fibrilar. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, profe. Bien. Constanza, ¿estamos bien? Eso. Entonces, aprendimos otra característica diferente entre cada uno de los elementos del citoesqueleto, por la proteína que la forma y de qué tipo es la proteína que la forma. Perfecto. Pero ojo con esto. Atención acá. Atención a lo que les voy a mostrar acá. ¿Qué tipo de proteína forma? No le den bola a esto que dice proteínas asociadas ni nada de eso. Quiero que me presten atención a lo que yo solamente les comente. Lo otro está de más por ahora, ¿sí? Esto es un filamento intermedio. Este es un microtúbulo. Y este es un filamento de actina. ¿Sí? Este es un filamento de actina. Quiero que me digan, primero que nada, ¿qué tipo de proteínas ven que forman los microtúbulos? Globular. Globular. Perfecto. ¿Qué tipo de proteínas forman los filamentos de actina? Globular. Globular. Las proteínas que forman los filamentos de actina también eran globulares. Eso es lo que dijimos recién, ¿sí? ¿Y qué tipo de proteínas eran las que formaban los filamentos intermedios? Fibrosa. Fibrosa. Fibrilar o fibrosa. Fibrilar. Perfecto. Esas son ¿cómo decirlo? Cada uno sería la casa armada, pero los ladrillos acá son alargados. Acá los ladrillos son esféricos. ¿Se entiende, no? Ahí analizamos los tipos de ladrillo que tiene cada uno para formarse. ¿Sí?
Pero atentos, el resultado final, cuando todas las proteínas se asocian, chicos, en un filamento intermedio, ¿el filamento intermedio es globular o fibrilar? Fibrilar. El filamento intermedio es fibrilar. ¿El microtúbulo Globular. te parece que es globular? Fibrilar. Es fibrilar también. ¿Y el filamento de actina? También. Fibrilar. También es fibrilar. O sea que si yo lo analizo entero a cada elemento, entero, no a las proteínas que lo forman, entero, son estructuras que fibrilares. El error que podemos llegar a cometer es pensar que si la estructura completamente armada es fibrilar, podemos llegar a pensar que las proteínas que lo forman también son fibrilares. Y eso es un error. Entonces quiero que me digan, me van a ir diciendo de esta forma, en el filamento intermedio la proteína es de tipo tal, pero la estructura es tal. En el microtúbulo la proteína es de tal tipo, pero el microtúbulo armado es tal cosa. En el filamento de actina las proteínas que lo forman son tal cosa, pero la estructura general es tal cosa. A ver, ¿cómo me lo dicen a esto? Las proteínas del filamento intermedio son fibrilares y ¿Sí? el conjunto fibrilar. Exactamente. Al asociarse las proteínas del filamento intermedio, que son fibrilares, forman una estructura que también es fibrilar. ¿Estamos bien o no? ¿Está bien lo que me Sí. dice Valentín? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso del microtúbulo? En el microtúbulo las proteínas son globulares, perdón, pero la estructura general es fibrilar. Perfecto. ¿Y en el filamento de actina? Ocurre lo mismo que con los microtúbulos. Las proteínas son globulares, pero la estructura en general es fibrosa o fibrilar. Perfecto. ¿Verdadero o falso? Los tres elementos del citoesqueleto son estructuras fibrilares o fibrosas. Verdadero. 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 ¿Verdadero o falso? Los tres elementos del citoesqueleto son estructuras fibrilares, al igual que las proteínas que los constituyen. Falso. Falso. Falso, porque en el caso del microtúbulo y del filamento de actina, las proteínas que los constituyen son Globulares. Globulares. ¿Me entienden el juego de palabras o no? Sí. Nada de dormirse. Te estoy mirando, ¿eh? ¿Se entiende? Ailén, ¿estamos bien? Bien. Parece complicado, pero es hasta que le agarrás la mano y decís, ah, listo, no me olvido nunca más. ¿Sí? Esto es lo que me interesa que ustedes analicen en este dibujo, ¿sí? Que puedan entender de que si, bueno, el ladrillo es globular, el ladrillo es esférico, la casa va a ser esférica, y no. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? Los tres elementos del citoesqueleto son estructuras fibrilares o fibrosas, que pueden estar constituidos o por proteínas globulares o por proteínas fibrilares. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Bien. Y si son proteínas, las tubulinas son proteínas, las actinas G son globulinas, son proteínas, las familias de los filamentos intermedios también son proteínas. Si son proteínas, chicos, si son proteínas, ¿quiénes se supone que las van a fabricar? Los ribosomas. Los ribosomas. Los ribosomas que estuvimos hablando en la clase anterior, ¿o no? Estuvimos hablando de que para fabricar una proteína se requieren algunas cosas. Yo te digo, querés hacer un pastel de papa. ¿Qué necesitas? Y necesito la papa, necesito la carne, necesito la fuente donde lo voy a colocar, necesito el huevo, si le voy a poner huevo, necesito fuego para cocinarlo. Ese es el elemento que necesito para un pastel de papa.
En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer el color negro de 3 formas. ¿Eh? Miren lo que están mirando mientras que yo estoy hablando acá. Jesús. A ver. ¿Qué necesitaba para poder fabricar una proteína? Ribosomas. Ribosomas. Bien. ¿Qué más? Bases nitrogenadas. Necesito las bases nitrogenadas porque sin ADN no puedo fabricar ARN. ARN y sin ARN no puedo fabricar la proteína. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, habían varios elementos para poder fabricar una proteína. Eso ya lo estuvimos hablando en otra clase. ¿Sí? Pero ahora les voy a empezar a comentar. Yo le estoy presentando a la actina, le estoy presentando al microtúbulo, le estoy presentando al filamento intermedio, y le estoy hablando de que son polímeros proteicos. Y que las proteínas que la forman son diferentes en cada caso. La proteína que forma los microtúbulos es la tubulina, la proteína que forma los filamentos de actina se llama actina G, los filamentos intermedios están constituidos por una familia de proteínas. Las actinas y las tubulinas, actina G y tubulinas, son proteínas de tipo globular, mientras que la familia de proteínas de los filamentos intermedios son proteínas fibrilares o fibrosas. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, Sí, profe. Bien, entonces, ahora les voy a contar cómo se originaron esas proteínas. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo nacen esas proteínas, cómo se fabrican esas proteínas en nuestras células. Esto ya nos va a servir para más adelante en realidad, pero está todo conectado, así que vamos a aprovechar para hablar un poquitito de cómo se fabrica una proteína. Es como una forma de ampliar lo que ustedes ya conocen acerca de la síntesis proteica. ¿Sí? ¿Qué están viendo acá? Ribosoma. Ribosomas. Ribosomas. Un ribosoma. ¿Qué es esto que le pasa como bufanda? ARNM. El ARN mensajero. ¿El ARN mensajero tenía los codones o los anticodones? Codones. Los codones. Codones. ¿Y para qué era importante el ARN mensajero? ¿Qué iba a determinar en la proteína? ¿Identidad? ¿Puede ser? La entidad, y le va a dar el orden a sus aminoácidos. Habíamos dicho que para que una proteína sea ella, tiene que tener un determinado orden de aminoácidos, ¿se acuerdan? Bien, entonces lo que estamos viendo acá, chicos, es un ribosoma fabricando una proteína. ¿Se dan cuenta? ¿Todos estamos viendo eso? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Qué les muestra este esquema, chicos? Le está mostrando que a la hora de fabricarse una proteína, existen dos caminos posibles. A la hora de fabricarse una proteína, existen dos caminos posibles. Miren el dibujo y díganme cómo le llaman a un proceso y cómo le llaman al otro. Tienen el nombre de importaciones. ¿Cómo pueden ser los dos procesos? ¿Importación qué e importación qué? Importación post-traduccional. Post-traduccional. Y importación Co-traduccional. co-traduccional. Y el otro proceso se llama importación cotraduccional. Bien, miren esto. Cada uno de estos procesos tiene un lugar donde se va a iniciar y un lugar donde se va a terminar de fabricar la proteína. Miren bien, analicen el dibujo y díganme, escuchen bien, miren el dibujo y analicen y contéstenme sin que yo les diga nada. Fíjense cómo ustedes pueden aprender a leer el dibujo sin que yo se los diga. En la importación post-traduccional, chicos, ¿dónde empieza el proceso? Citoplasma. En el citoplasma. En el citoplasma. ¿Y dónde termina de fabricarse la proteína?
En el citoplasma. Claro. Citoplasma. Citoplasma. En el citoplasma también. Les dice acá, inicio, citoplasma, sigo la flecha de la importación posttraduccional, fin, citoplasma. O sea que, dato importante, a partir de ahora me voy a cansar de preguntarles esto de acá en adelante, ¿eh? En un proceso de importación posttraduccional, la síntesis proteica inicia y termina en el citoplasma. Primera opción. Y ahora quiero que me digan dónde inicia y dónde termina la importación cotraduccional. Inicia en el citoplasma. Y termina en... En el Termina en el RER. RER significa retículo Retículo endoplásmico endoplasmático. rugoso, perdón. Retículo endoplásmico rugoso. Ya vamos a hablar del RER, por ahora es esto básico. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, la síntesis proteica puede empezar y terminar en el propio citoplasma, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Cómo se llama ese proceso? Importación posttraduccional. Importación posttraduccional. Si yo les digo, la síntesis proteica puede iniciar en el citoplasma y terminar en el RER, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Cómo se llama ese proceso? Importación posttraduccional. Importación cotraduccional. Perfecto. ¿Hasta ahí me siguen todo en el dibujo? Sí, sí. Bien. Analicen el dibujo y contéstenme esto. Independientemente de dónde se termine de fabricar la proteína, el inicio de la síntesis proteica siempre es en el citoplasma. Verdadero. 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 Por ahora lo vamos a tomar de esa forma. Después vamos a ver que hay alguna excepción a la regla. ¿Sí? Pero por ahora, por lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Quédense con la idea de que el inicio de la síntesis proteica siempre va a ser en el citoplasma. Van a haber algunas proteínas en la mitocondria que se fabrican dentro de la mitocondria y esas serían la excepción a la regla. Hay algunas proteínas que las fabrica la propia mitocondria, ¿sí? Cuando veamos el tema mitocondrias, vamos a ver que la mitocondria tiene sus propios ribosomas. La mitocondria tiene sus propios ribosomas, después vamos a ver. Entonces, ella puede llegar a fabricarse algunos ella misma. Y en ese caso, están dentro de la mitocondria, no se están fabricando en el citoplasma. Esas son una excepción a la regla. Pero por ahora, lo que me interesa que ustedes vean acá, según este esquema, chicos, la síntesis proteica de la mayor parte, de casi todas las proteínas de la célula, ¿dónde empieza? En el citoplasma. Citoplasma. En el citoplasma. En el citoplasma. Bien. Ya aprendimos la primera diferencia entre una importación posttraduccional y una importación cotraduccional. ¿Podemos avanzar? Profe, Sí. ¿usted apagó su cámara o algo? Porque no sé por qué, pero yo no le veo. Sí, no, porque como le estoy mostrando el dibujo no pasaba nada. ¿Para qué querés ver mi cara fea? Sí, profe, puede continuar. Vamos bien hasta acá, ¿no? Sí, profe. Si yo por ahí tengo que explicarles algo que tengo que mostrarles con algo que tenga a mano y demás, ahí prendo un rato, ¿sí? Ahora prendo igual. Pero ¿para qué te voy a arruinar la mañana si... Profe, para mí que usted se fue a dormir. Puedo Sí, decir que me dejó un acor- audio grabado. Sí, está explicando, estaba acostada ahí. Me cacharon. No, mentira, estoy acá nomás. No, porque si no, alto peligro que empiece a hablar pavada y se va a la mierda de la clase. No.
Ahora aprendo igual, ahora aprendo enseguida para mostrarles algo enseguida nomás. Y van a ver que estoy en el mismo lugar. Primer diferencia entonces entre una importación post-traduccional y la cotraduccional es eso. ¿Qué otra cosa ya les digo que es importante y que suele tomarse en el examen? Y que por ende desde acá, desde la clase de hoy en adelante les voy a preguntar acerca de esto. Otra cosa a saber bien sabido son los destinos posibles de una proteína fabricada por importación post-traduccional y de una proteína fabricada por importación cotraduccional. Los destinos posibles son diferentes. Una proteína que se fabrique por importación post-traduccional va a tener como destinos posibles trabajar en el citoplasma, ser una proteína que tiene que dirigirse hacia el núcleo, ser una proteína que tenga que dirigirse hacia los peroxisomas, ser una proteína que vaya a la mitocondria, o ser una proteína que se traslade hacia los cloroplastos. Esos son los destinos posibles. Eso tienen que aprendérselo sí o sí, chicos. ¿Sí? Una vez que yo les explique eso, yo el día de mañana, qué sé yo, alguna otra clase futura, yo le voy a estar hablando de alguna proteína del citoplasma y le voy a decir, fulano, ¿esta proteína se fabrica por importación cotraduccional o posttraduccional? Y ustedes ya tienen que, con los destinos que les dicen acá, ustedes poder interpretar mediante qué proceso se fabricó. Acá, esto que dice acá, es lo que me están pidiendo que repita, los destinos posibles de una importación post-traduccional, hacia dónde va a ir a trabajar esa proteína una vez que se termina de fabricar, son estos los destinos posibles. Trabajar en el propio citoplasma, ser una proteína nuclear del peroxisoma, de las mitocondrias o de los cloroplastos. ¿Todos me siguen hasta acá? Después le voy a de qué me acuerdo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Ramona, ¿estamos bien? Bien, súper. ¿Cuáles son los posibles destinos, según lo que ustedes ven acá, de una importación cotraduccional? ¿A dónde va a ir a...? Residentes del SEM. Ser residente del SEM. SEM es sistema de endomembranas. Ya van a conocer cómo está formado el sistema de endomembranas, ¿sí? En Las enzimas lisosómicas. que sean enzimas lisosómicas. Bien, esto es soluble, todavía no me interesa, pero sí que sepan que puede ser una enzima lisosómica, que sea de la matriz extracelular, o sea, irse hacia afuera de la célula. Es el otro destino posible. ¿Y cuál es el otro destino posible? La membrana plasmática. Exactamente. La membrana plasmática. Que sea transmembrana de la membrana plasmática. Ya vamos a hablar después de todo esto. Por ahora, les queda más que nada ir memorizando esto, ¿sí? Después cuando vayamos desarrollando y profundizando, van a entender todo esto con mayor facilidad, ¿sí? Pero esto me lo tienen que aprender. Si yo les digo importación cotraduccional, la clase siguiente, y les digo cuáles son los destinos posibles, que ustedes me digan residente del sistema endomembrana, membrana plasmática, matriz extracelular o enzima lisosómica, ¿sí? Necesito que eso lo estudien. Necesito que eso se sepa. Porque se les puede preguntar en la facultad. ¿Está? Se les puede preguntar. MEC significa matriz extracelular, que ya lo vimos en las clases anteriores, de que era todo lo que estaba fuera de la célula. Y MP es membrana plasmática. Los que estén nuevos, obviamente tendrán que ver las clases anteriores como para entender de dónde estamos hablando. ¿Sí? Así que no se enloquezcan. Yo sé que van a haber cosas que hoy me van a entender y otras cosas que no, pero dense su tiempo para ponerse al día y van a ver que esta clase es sencilla.
¿Hasta acá me siguen con los destinos de una importación post-traduccional y una cotraduccional? Sí, profe. Bien. Estamos. Esos son los destinos posibles. Atentos a esto. Otra diferencia entre la importación post-traduccional y la cotraduccional es que en la post-traduccional la síntesis proteica es continua. En la importación post-traduccional la síntesis proteica es continua. O sea que no para en ningún momento. La síntesis proteica de una post-traduccional es continua. En cambio, la síntesis proteica de una importación cotraduccional es discontinua. Con esos nombres, chicos, con esos nombres, si yo les dijera que en una de ellas dos hay una pausa, se detiene parcialmente la síntesis proteica, ¿en cuál de ellas dos les parece que es la que ocurre una pausa? La cotraducción. ¿Ven cómo ustedes pueden ir con lógica, ir conectando nuevas cosas? Eso que logren. No que simplemente me memoricen el tema y listo, no. Que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones es fundamental para que el estudio sea más fácil. No me sirve de nada el que la semana que viene le pregunto características de la cotraduccional y me diga como lorito, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si no se entiende, esa información se va a ir de su cabeza en algún momento. Entonces, tenemos que tratar de entender lo que vamos diciendo. Bien, ya sabemos otra característica entonces. Uno de los dos procesos sufre una pausa. ¿Cuál es? La importación Cotraduccional. La importación cotraduccional. Bien. Esto es, si lo quieren pensar de esta manera, sencillo pensando en lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes andan en auto por la calle. ¿Sí? Seguramente si vos vas por un determinado camino, capaz que en todo el camino no te frena ningún policía para pedirte papeles ni nada por el estilo. Pero si vas por otro lado, capaz que tenés la suerte o mala suerte de que te frene la policía y te diga papeles, documentos, ¿sí? ¿Cuál les parece que sería cada una? La importación post-traduccional sería donde no hacemos ninguna pausa y no hay ningún control. Y la importación cotraduccional es donde hay control y hay una pausa. Perfecto. Bien. Entonces miren esto. Miren esto, ¿no? Acá les dice incluso que la cotraduccional se produce una pausa en la síntesis proteica. Para que vean que lo que yo les estoy diciendo realmente es de esa manera. Pero si acá no hay control policial y acá sí hay control policial, en la cotraduccional va a haber un policía que frene el proceso. ¿Sí o no? Sí. El policía de la cotraduccional se llama PRS. Es una proteína. PRS. O sea que, ¿quién es la responsable de que se detenga la síntesis proteica? La PRS. La PRS, que es una proteína. ¿Sí? ¿Qué significa PRS? Se llama partícula de reconocimiento de la señal. Partícula de reconocimiento de la señal. Entonces mi pregunta es, ¿en cuál de los dos procesos participa la partícula de reconocimiento de la señal? En la En la importación cotraduccional. En la importación cotraduccional hay PRS. En la posttraduccional
no hay PRS, no participa PRS, porque si no se detendría la síntesis. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo todo el enlace que le estoy haciendo? ¿El desenlace? Y Sí, Que profe. termino de explicar, le voy a preguntar a alguien, ¿eh? Bien, atentos acá. ¿Qué significaba PRS? Partícula de reconocimiento de la señal. Gracias. Nada. En la célula, chicos, en la célula y en nuestro cuerpo y en la vida, van a haber cosas que se pueden, que tienen afinidad por el agua, ¿sí? Y otras que van a tratar de huir del agua. Para hacer referencia a agua, se suele utilizar el prefijo hidro, ¿sí? El prefijo hidro. Dale, Aldana. Retírate nomás tranqui. No, lo otro no, ¿eh? Bueno. Hidro significa agua. ¿Sí? Filia o fílico significa afinidad. O sea que si una estructura es hidrofílica o hidrosoluble también llamada, es porque tiene afinidad con el agua. Si tiene afinidad con el agua, si usted tiene una afinidad con alguien, ¿es porque se llevan bien o mal con alguien? Se llevan bien. 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 Se llevan bien, ¿sí? Le agrada eso, ¿sí? Pero si una estructura es hidrofóbica o tiene hidrofobia, ¿qué les parece que significa eso? Que no se Que lleva no con se el agua. No se lleva con el agua. Que trata de Como que huir le tienen del miedo. contacto. Le tiene miedo al agua o trata de huir del contacto con el agua, ¿sí? Parecido a lo que era polar y no polar. Parecido a eso, sí. Después lo voy a explicar en esa parte, sí, porque también se le puede decir polar o no polar a estos términos, ¿sí? Pero por ahora vamos a quedarnos con los términos de hidrofílico y hidrofóbico, ¿sí? Llegado el momento les voy a decir cómo más se le puede decir. Bien. O si quieren anotarlo, está bien, no pasa nada. Lo hidrofílico va a ser polar. Lo hidrofílico va a ser polar. Y lo hidrofóbico es no polar. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Hay cosas que se llevan bien con el agua en la célula y hay otras cosas que se llevan mal con el agua. Dependiendo de cómo se relacionan con el agua, se le dice que es hidrofílica o hidrofóbica. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando la proteína se está fabricando, chicos, cuando la proteína se está fabricando, en la misma secuencia de aminoácidos que forma la proteína, o sea, es una parte de la propia cadena proteica, puede llegar a aparecer un sector de aminoácidos de la cadena que sean hidrofóbicos. ¿Sí? Hay un micrófono prendido. Sí, hay un micrófono, sí, que se escucha. Bien. Cuando la proteína se está fabricando, en la cadena de aminoácidos que la forma, puede llegar a aparecer un sector de aminoácidos hidrofóbicos, o sea, que huyen o se tratan de escapar del contacto con el agua. A ese sector de aminoácidos hidrofóbicos, que aparece a veces en la cadena, se le suele dar el nombre de péptido señal. Se le suele dar el nombre de péptido señal. Algunas proteínas tendrán péptido señal y otras proteínas no tendrán péptido señal. Pregunto, por lo que ustedes ven en el dibujo,
¿En cuál de los dos procesos hay péptido señal? En la de importación cotraduccional. En la importación cotraduccional, la proteína tiene péptido señal. En la importación posttraduccional, la proteína no tiene péptido señal. Se puede interpretar con solo ver el dibujo, ¿no? Sí. ¿Se dan cuenta de que todo lo que estoy diciendo está en ese simple dibujo? Sí. Bien, ahí está la importancia de saber leer un dibujo. El 80% de la información que ustedes van a aprender conmigo en la parte de biología se puede interpretar y leer en un dibujo. Así que van a cansarse de ver dibujos míos y van a ver poca teoría escrita en lo que yo pongo en mis dibujos, porque el conocimiento que yo tengo lo adquirí a partir de hacer un buen dibujo y ahí está toda la información que necesitan saber. Ahora tenemos que lograr que ustedes puedan interpretar un dibujo, memorizarlo y que esté toda la teoría en su cabeza sin que esté nada escrito. ¿Sí? Bien. Ya sabemos que en la importación cotraduccional la proteína presenta un péptido señal y que en la importación posttraduccional no aparece el péptido señal. ¿Cómo se llamaba la PRS? Partícula de reconocimiento de la señal. Partícula de reconocimiento de la señal. Entonces, ¿qué le está diciendo que va a hacer la PRS? Reconocer la señal. Reconocer al péptido señal. ¿Ven? ¿Para qué yo no sirvo de nada acá? Ustedes solo están aprendiendo. Yo me siento inútil en este momento. Ustedes pueden ir aprendiendo de esta forma, ¿sí? Miren esto, miren esto. Me voy a transformar en el ribosoma del día. Yo soy el ribosoma, ¿sí? Yo soy el ribosoma. ¿Qué podría ser esto que estoy fabricando? ¿Proteína? Una proteína. mensajero. Lo que fabrica el ribosoma es la proteína, ¿sí? Entonces yo soy un ribosoma que está fabricando la proteína. Acá se ve la cadena proteica, ¿sí? Estoy fabricando una proteína. Si esta proteína tiene péptido señal, acá está el péptido señal. Este sector es de aminoácidos hidrofóbicos. Es un sector de la propia cadena. ¿Esta proteína va a seguir una importación cotraduccional o posttraduccional? Cotraduccional. Cotraduccional. Y si en la medida que el ribosoma está fabricando la proteína, fabrica y no tiene péptido señal, Una importación. Importación post-traduccional. va a ser una importación posttraduccional. ¿Saben qué? Imagínense. Imagínense que ese sector de aminoácidos hidrofóbicos de la cadena es como un sector que llama la atención. Analicen el nombre, péptido señal, como que brilla, como que llama la atención. Imagínenselo de esa forma. Es como la sirena de la policía cuando Exacto. te da la señal de que tenés que parar, digamos. Exacto. Entonces, si aparece en la cadena el péptido señal, automáticamente llama la atención. Y ese llamado de atención, vamos a suponer que yo soy un ribosoma, yo soy una PRS ahora, yo soy una PRS, y veo que por allá hay un péptido señal. ¿Qué hace? ¿Qué hago yo como PRS? Me voy a donde está la señal. ¿Sí o no? Yo soy la PRS, que me llamo como partícula de reconocimiento de la señal. Entonces yo tengo la capacidad como PRS de mirar y decir, allá hay un péptido señal. ¿Me siguen o no? Sí. Si la proteína que se está fabricando, chicos, si la proteína que está fabricando el ribosoma tiene péptido señal, ¿quién le va a reconocer a ese péptido señal? El La PRS. importación. La PRS.
Entonces miren esto. ¿En cuál de los dos procesos había péptido señal? En la En la contracción importación cotraduccional. En la importación Cotraducción. cotraduccional. Y en la otra no había péptido señal. Entonces, ahí ya fácil nos acordamos. ¿En cuál hay PRS? En la importación cotraduccional. En la cotraduccional tiene que haber PRS. Y es la PRS, ese policía que viene. Miren lo que hace, ¿eh? Miren bien lo que hace acá en el dibujo. La PRS se va a unir al ribosoma, se va a unir a la proteína que está fabricando ese ribosoma y le dice, pará de fabricar esa proteína. La PRS, al unirse al ribosoma y a la proteína, es ella la que determina que la síntesis proteica se haga pausa. ¿Vamos hasta ahí? Le paró la síntesis proteica y le dice, ¿sabe qué? Señor, me tiene que acompañar. Se lo lleva preso. La PRS se prende del ribosoma y de la proteína que tiene péptido señal, detiene la síntesis proteica. ¿Y a dónde se lo lleva? Miren, ¿a dónde lleva al ribosoma con la proteína? Al RER. Al RER. Lo lleva hasta el RER. O sea que la PRS es la que detiene la síntesis proteica, agarra al ribosoma que está fabricando la proteína y se lo lleva hasta el RER y lo deja en el RER. ¿Vamos hasta acá? Una vez que la PRS deja al ribosoma y la proteína que está fabricando sobre el RER, ¿qué está haciendo la PRS acá? Se desprende. Se desprende y vuelve al citoplasma. ¿Para qué? Para el próximo control. Para ir a buscar ¿a quién? Péptido señal. A Péptido otro señal. péptido señal, a otra proteína que tenga péptido señal. O sea que la PRS reconoce al péptido señal, se une al ribosoma, la agarra del cuello y le dice, pará la síntesis proteica. Se une al ribosoma, se une a la proteína al péptido señal, detiene la síntesis, se los lleva así hasta el RER, los deja en el RER, y cuando los deja en el RER, la PRS se suelta y va a buscar otra proteína con péptido señal, para volver a repetir el proceso. ¿Se ubican con el dibujo? Bien. Sí. Bien. Cuando el ribosoma y la proteína fueron dejados por la PRS, que se vuelve al citoplasma para buscar otra proteína con péptido señal, la síntesis proteica se reanuda. Acá se había pausado. Una vez que llega al RER y se lo posa en el RER, la síntesis proteica continúa y la proteína se completa su fabricación. ¿Preguntas hasta acá? Miren que ahora vienen mis preguntas, ¿eh? ¿Puede volver a explicar en la parte que se desprende el ¿La péptido PRS? señal? Sí, la PRS. Bien. Acá la PRS se unió al ribosoma y se unió al péptido señal, ¿sí? A la proteína. Los detiene la síntesis proteica. ¿Y qué hace? ¿Se los lleva hasta dónde? Hasta el RER. Hasta el RER. Cuando la PRS deja al ribosoma con la proteína que se está fabricando sobre el RER, la PRS se suelta para ir a buscar otra proteína con péptido señal. O sea, repite el proceso. ¿Y qué hace el ribosoma y la proteína que se estaba fabricando? Ahora que PRS le soltó, ¿qué hace? Retoma la producción.
retoma la producción hasta que termina de fabricar la proteína. ¿Se entiende, Cande? Sí, sí, gracias. Listo, súper. ¿Alguna otra pregunta? Me estaban por preguntar algo. Alguien me había hablado recién. Un chico era, no vi quién era. Profe, ¿qué significa SEC61? Que está al lado de PRS. Es un nombre de un complejo proteico que después les voy a comentar, se llama también traslocón. Son nombres nomás de proteínas que lo que hacen es, ese túnel que vos ves ahí es el SEC61 y por ese túnel mete a la proteína al interior del RER. Hace que el ribosoma meta en el centro del túnel en la proteína para meterlo hacia el interior del RER. ¿El RER tiene algún significado? Retículo endoplásmico rugoso. ¿Cómo, profe? Retículo endoplásmico o endoplasmático también se le puede llamar. Rugoso. Bueno, gracias. Vamos. Profe. Sí, ¿cómo era el nombre? El nombre así para definirlo, para ponerlo entre paréntesis. Ponele que es SEC61 o traslocón. ¿Sí? Igual yo de esto voy a hablar cuando hablemos de síntesis proteica más adelante, más avanzado. Traslocón y ponele, sirve para introducir la proteína al interior del RER. Ustedes saben que cuando yo hacía esto en un pizarrón, cuando lo dibujaba, le dibujaba al ribosoma como que estaba empezando a hacer caquita y que alguien le paraba y le llevaba hasta el inodoro. Que ¿quién es el inodoro en ese caso? El RER. Claro, pero el que vos me preguntaste. SEC61. ¿Se entiende, no? Es una forma gráfica, graciosa de hacerlo, pero SEC61 es por donde tiene que caer la proteína hacia el interior del RER. Se detiene la síntesis por la PRS porque no es el lugar donde se tiene que terminar de fabricar. Entonces la PRS le dice, parame la máquina que tenemos que llegar al RER primero y ahí termina de fabricar. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Profe, Sí. entonces cuando aparece una señal, el PRS saca y el ribosoma que sigue formando la proteína o para directamente todo. Cuando Y tenés comienza una de nuevo. señal, cuando tenés la señal que se llama péptido señal, Melanie, ¿quién se le une? PRS. PRS se une al ribosoma, se une a la señal, ¿y qué hace con la síntesis proteica? La frena. ¿Eh? La frena, la síntesis La proteica. frena la síntesis proteica. Y le dice, vamos para allá. Se lo lleva al RER y lo deja en el RER, al ribosoma con la proteína. Cuando lo deja en el RER, ¿qué hace la PRS? Se suelta y va a buscar otra. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Y cuando deja el ribosoma, ¿qué hace el ribosoma ahora que está libre? Sigue fabricando la proteína. Yo no entiendo algo. Se me corta tu audio. Entonces la proteína que se sigue pero no al mismo tiempo. O ya va a sus destinos. Escuché todo cortado, no sé si los demás también. Yo Sí, también. sí, se le escucha todo Sí, cortado. también. Sí, se escucha mal. Ahora decime de nuevo, a ver, porque parecía, no sé, la última marcha en el boliche, parecía tú. Se escuchaba todo. ¿Ahora se escucha? Ahí se escucha. Ah, bueno. Que cuando se está fabricando la proteína, se frena y se lleva a la peptidoseñal al RER. La otra proteína. Se lleva a la proteína con péptido señal hasta el RER. Ajá.
Ah, bueno, ya entendí. El O sea, péptido toda señal la proteína entera va. va toda la proteína, no es que le arranca el péptido señal y listo, no. El péptido señal es como un lunar tuyo, imagínatelo. Ajá, Es parte de tuyo, digamos, ¿entiendes, no? sí. Es como un Profe, la propia proteína, ¿sí? la peptidoseñal es la que avisa cuando hay agua, ¿Cómo? que cuando se está fabricando la proteína, la peptidoseñal es la que avisa cuando hay agua, ¿o no? No, no, no. Son aminoácidos que son hidrofóbicos, simplemente eso. Y ese péptido señal atrae ¿a quién? Al PRS. A la PRS para que se le una a ella. Imagínatelo Ah, bueno. al péptido señal como una especie de imán que hace que la PRS se le pegue. ¿Sí? Ah, ok. Pero Sí, es sí. la misma cadena proteica, ¿sí? ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Puedo preguntar yo ahora? ¿Verdadero o falso? Una enzima lisosómica empezará su síntesis en citoplasma y la termina en el citoplasma o en el RER. Verdadero. Verdadero. ¿Así? Falso. Le dije, una enzima lisosómica. Solo termina en el red. Una enzima lisosómica empezará su síntesis en el citoplasma, hasta ahí vamos bien, y terminará su síntesis o en el citoplasma, falso, o en el RER. Esto sí estaba bien, pero no puede terminar en el citoplasma si es el destino de la cotraduccional, eran las enzimas lisosómicas. No puede terminar de fabricarse en el citoplasma. ¿Se entiende lo que digo? Chicos, ¿entienden lo que estoy diciendo o no? Sí, se Sí, entiende. profe. Bien, otra entonces, otro verdadero o falso, esta vez con ayuda, porque estoy dejando el dibujo para que se macheteen. Ya después en el examen les voy a hacer pelota. Cuando tengan su primer examen les voy a hacer pelota. Les aviso. Ah, re malo. Re malo. Mi exámenes casi nunca nadie aprueba. Ya les estoy avisando. Son más difíciles que los exámenes de la facultad. ¿Pero qué? ¿Porque son tramposas o qué? ¿Tipo son ¿Eh? trampas las oraciones? ¿El qué? Porque tienen trampas. Tipo... Porque tiene todo. Todo lo que está mal está en mi examen. La puta madre. Hasta tu ex está en mi examen. No tengo, bro. Te aparece el nombre de tu ex ahí. Hijo de mil perras, Cristian. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía el nombre? Bien. No, pero les hago que piensen y que analicen bien las cosas. Pequeñas palabritas de más pueden hacer que un examen, que una oración sea falsa. Eso tienen que aprender, ¿saben por qué? No de malo ni nada por el estilo, sino que la profesora de biología de la facultad se caracteriza por eso. Pone oraciones que vos las lees así rápido y parecen completamente verdaderos, pero le puso una letra de más a veces o una palabra de más y hace que la oración sea falsa. Sí, profe, en el examen de este año del ingreso fue así, eran varias textos que eran lo mismo, pero le daban vuelta nomás y ya te confundía todo. Te Pues encima marea. tenías que hacer rápido, claro. Te marea, en eso es muy buena la profe de la facultad para hacer oraciones que confunden, pero ya le vamos a ir agarrando la mano y yo les voy a enseñar a conocerla. Es importante siempre conocer quién te evalúa para hacer lo que quiere esa persona y aprender a reconocerle los errores que tiene, dónde pone las trampas, ¿sí? Yo les voy a ir enseñando eso. Van a sufrir al comienzo con mis exámenes porque tienen todas esas trampas y cuando yo les explico por qué están mal contestados, se quieren pegar 10 tiros por decir, no te puedo creer esa pavada de red. Pero es parte del proceso, ¿sí? ¿Sí que me estaban por decir? ¿Usted no va a dar la fecha del parcial con usted? Porque Cristian, el otro, Mati, ya nos dio ya. No, señora, yo no aviso la fecha de examen.
El día 1 de cuando empezamos, yo sé que hay gente nueva, pero ya está bueno que me pregunten, para entonces ya se sacan las dudas. Por ahí si estoy medio malo y capaz que no le diga la fecha, o por ahí le diga, lo que sí puedo hacer, Valentín, anda tranquilo, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es decirle, chicos, desde hoy en adelante, cualquier día puede haber examen. Yo les voy a avisar de esa forma, pero no les voy a decir que sábado hay examen. ¿Está? Pero todavía quiero avanzar, no se preocupen por ahora, como mucho le haré 4 o 5 preguntas, ¿sí? Así como para interactuar, para ver cómo van con su estudio, y para que no se relajen, porque no hay que relajarse acá. Acá el tema es, uno le da mucho, es muy permisivo, no es tan malo y demás, y uno agarra para la chacota y dice, no estudio nada, porque este ni me jode. No funciona así ya esto, ¿eh? Esto ya no funciona así, ya no es secundario, ya yo voy a darle lo que mejor pueda, pero yo atrás para que ustedes estudien no puedo andar, ¿sí? Para cuidar pañales me voy y me busco a mi sobrino, no sé, tengo un hijo por ahí, pero ya no estoy para eso, ¿eh? Yo les voy a dar toda la herramienta para que ustedes anden bien, pero ustedes tómenlo con responsabilidad y van a ver que van a andar bien, ¿sí? Bueno, hasta acá me siguen. Otra pregunta. La importación cotraduccional es dependiente de péptido señal y PRS. Verdadero. Una vez que la PRS se suelta del péptido señal y del ribosoma, las proteínas del peroxisoma continúan su fabricación. Verdadero. Las proteínas del Falso, porque las del peroxisoma no se fabrican por PRS ni por importación cotraduccional, chicos. ¿Se dieron cuenta o no? Sí. Ahí está una palabra que chau. La presencia o ausencia de péptido señal determina, en cierta forma, el destino de la proteína. Verdadero. Miren, chicos, si la proteína tiene péptido señal, yo automáticamente ya sé, si tiene péptido señal, automáticamente, capaz que en ese momento todavía no sepa si es residente del sistema endomembrana, si es enzima lisosómica, si es de la matriz o si es de la membrana. Capaz que yo no sepa distinguir bien a dónde va la proteína. Pero si yo veo que tiene péptido señal y ya se le unió PRS, estoy 100% seguro de que no va a ser ni residente de citoplasma, ni una proteína nuclear, ni del peroxisoma, ni mitocondrial, ni del cloroplasto. O sea que el hecho de que tenga péptido señal o no, ya me está dando un pantallazo de cuáles son los posibles destinos a los cuales puede ir o a los cuales no puede ir. ¿Me entienden o no? Dale, Luz, anda tranqui. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Tener que interpretar más allá de lo que yo les explico, ¿eh? Van a tener que interpretar más allá de lo que yo les explico. No se trata de repetir simplemente lo que ustedes están anotando en este momento. Se trata también de sacar sus propias conclusiones. Y si tienen alguna conclusión que saquen ustedes, que yo no haya dicho, me escriben por mensaje privado y me dicen, Cristian, vos sabés que estuve viendo lo que vos dijiste y puede ser si anoto tal cosa extra, a ver si está bien. Me lo consultan y listo, yo le diré si está bien, no está bien, ¿está? Pero ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones y no simplemente anotar lo que yo digo, ¿se entiende? Todo esto verdadero o falso que le estoy haciendo son otra forma de analizar lo que yo les estuve explicando y no son las mismas palabras. ¿Se ubican o no? Sí, profe. Los voy a hacer pelota. ¿Escucharon o no? Los voy a hacer sufrir, que lloren, No, profe. que lloren sangre.
No, tranqui, tranqui. Pero estudien a conciencia. Yo quiero que sean personas que piensan. No sirve de nada un profesional que repite, 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 porque lo pone en una práctica, lo pone frente a un paciente y no sabe ni cómo pararse. Entonces hay que pensar, hay que buscarle la parte lógica. Tienen que ser buenos profesionales. Y este es el momento de empezar a crear esos buenos profesionales. Una vez puse en una publicación, crear profesionales buenos lleva su tiempo. Y es completamente cierto. Un buen profesional se le borra la raya del traste. ¿Se entiende, no? Tiene que encontrarse un fibrón para dibujarse de nuevo la raya del traste. Tiene que aplastar el traste y sentarse a estudiar, 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 pensar, pensar, pensar. Y una vez que sabe todo eso, lo trata de llevar a la práctica. Y hay veces que la información no va a estar en un texto, pero vos vas a tener que concluir a partir de cosas sueltas, llegar a una conclusión nueva. Eso es conocimiento. Yo lo que estoy tirando son datos. Datos importantes. Ustedes van a tener que construir la información. ¿Está? Y para eso hay que ser pensantes. Bien. Bien, los que se tengan que ir, está bien, váyanse. No pasa nada, ya voy a terminar igual, ¿sí? Vamos con esto, entonces. ¿Qué otra cosa? La PRS es capaz de reconocer una señal de aminoácidos hidrofóbicos característico de la importación post-traduccional. Falso. Verdadero. Falso. Falso. ¿Por qué falso? Porque dijiste Porque es de la importación post-traduccional. post-traduccional. ¿Estaba toda bien la oración hasta que dije post-traduccional o no? Sí. Ahí ven como un prefijo, porque encima traduccional todo igual, pero yo leo co y decía post y ya me cagó la oración. ¿Ven o no? Bien. Entonces estamos con esto. ¿Sí? Esto era para que ustedes vean un poco más de las proteínas, de cómo se fabrican, chicos, y dónde, dentro de los destinos posibles, yo no les voy a decir dónde, pero dentro de los destinos posibles, ¿dónde pondrían a las proteínas del citoesqueleto? En el citoplasma. Post-traduccional. El post-traduccional. ¿Son residentes del citoplasma o no? ¿Trabajan en el citoplasma? Entonces, si yo le pregunto, ¿la tubulina se fabrica por importación cotraduccional o post-traduccional? Post-traduccional. Post-traduccional, ¿por qué? Porque la tubulina es una proteína del citoesqueleto y las proteínas del citoesqueleto están en el citoplasma. Y si son del citoplasma, se fabrican por importación post-traduccional. A partir de ahora, cualquier proteína que yo nombre en todas las clases siguientes, voy a decir, bueno, la disulfuro isomerasa trabaja en tal lado, la manosa 6-fosfatasa trabaja en tal lado. Ustedes ya automáticamente van a pensar en ese cuadro para saber si se fabricó por importación cotraduccional o post-traduccional, si tiene PRS unida o no cuando nació, si tenía péptido señal o no cuando nació. Todo eso tienen que pensar. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. No se trata simplemente de saber lo que hace la proteína, hay que saber cómo nació, las características de su nacimiento. ¿Tenía péptido señal o no cuando se estaba fabricando? ¿Se le unió PRS o no cuando se estaba fabricando? ¿Dónde se empezó la síntesis? ¿Dónde se terminó la síntesis? ¿Sí? Eso ya va a ser tarea de ustedes sin que yo se los diga. No se sorprendan que el día de mañana yo les nombre un montón de proteínas y después en algún momento le diga, la fulana de tal se fabrica por importación cotraduccional. Y ustedes digan, pero esto no nos dijo en clase. No, pero te estoy dando la herramienta para que vos pienses y la saques. ¿Sí? ¿Y ahora vos estás puteando en silencio? Ah, bueno. No, profe, estoy leyendo los nombres. Dale, súper. Estamos entonces con esto.
Entonces ya me dijeron que las del citoplasma son por importación post-traduccional. Ya sin que yo se los diga, ustedes pueden concluir que las proteínas que yo les nombré del citoesqueleto, las tubulinas, las actinas G y la familia de proteínas que forman los filamentos intermedios, se fabrican por importación post-traduccional. ¿Sí? Bien, pregunto, escúchenme una cosa, esto va a ser lo último que voy a comentar, me va a llevar unos 5 o 10 minutos, pero esto es lo último que voy a comentar por hoy. No se trata solamente de, miren esto, me transformo en ribosoma de nuevo. No se trata simplemente de que el ribosoma fabrique la proteína, listo, se fabricó toda la proteína, ya funciona. No. Una vez que se termina la fabricación, la proteína todavía no es funcional. Para que esta proteína que ya se terminó de fabricar se haga funcional, es importante que se pliegue. Es importante que se pliegue. Cuando la proteína se pliegue, que no se pliega de cualquier forma, tiene plegamientos específicos que va a sufrir. Tengan en cuenta esto. Esta cadena, si es una proteína, ¿por qué está formada? Por aminoácidos. Y los aminoácidos no es que se quedan así distendidos como una soga. No. Los aminoácidos, por el mismo ambiente en el que están, empiezan a experimentar interacciones químicas. Y esas interacciones químicas hacen que la proteína se pliegue en el espacio. Ese plegamiento no se hace al azar. Tiene que ser un plegamiento correcto. Si la proteína se pliega correctamente, recién desde ese punto va a empezar a funcionar adecuadamente. Conclusión, el plegamiento es una importante etapa para que la proteína pueda funcionar correctamente. ¿Verdad? Sí. Sí, completamente. Es la que va a determinar, digamos. ¿Cómo? Es fundamental. Es fundamental ¿no sería para la que que empiece a determina? trabajar. ¿Cómo? La que determina si va a trabajar o no. ¿Algo así sería? Ojo que ya les comenté que la secuencia de aminoácidos era fundamental. Pero ahora te estoy diciendo que no solamente importa el orden de los aminoácidos, sino que también, una vez que se termina de fabricar, tiene que plegar correctamente. Profe, ¿y puede funcionar por sí misma, o sea, sola, o sí o sí tiene que relacionarse con otras? ¿Puede funcionar por sí misma? Sí, completamente. Profe, ¿qué significa las carabinas VIP? Ahí ya te cuento, ahí ya te chismoseo. ¿Sí? ¿Se plegó? Estando desplegada, ¿funcionaba? No. Es necesario el plegamiento para un correcto funcionamiento. Y si en vez de plegarse así, chicos, en vez de plegarse así, se plegó así. Puede ser que haya sido un incorrecto plegamiento. Chicos, hay alguien que va a venir y va a ver que la proteína está bien plegada. Si la célula detecta que la proteína se plegó de manera incorrecta, ¿sí? Van a ver unos soldaditos, unos trabajadores acá, que son proteínas, que van a venir a mirar que la proteína esté bien plegada y dicen, alerta, alerta, proteína mal plegada. Se la va a tratar de corregir para que se pliegue correctamente. Pueden pasar dos cosas. O corrijo el error y hago que se pliegue correctamente. Y si a pesar de que yo traté de corregir el plegamiento, sigue mal plegada, ¿qué hacemos? ¿La guardamos de recuerdo? Se la desecha. Se la elimina. ¿La manda a destruir a dónde? ¿Al lisosoma?
al lisosoma o había otro lugar donde se destruían las proteínas? Proteasomas. Proteasoma. ¿Ven o no? Vamos a ir juntando las cosas, chicos, pero tienen que ir estudiando clase a clase. El que no estudió las clases anteriores o el que no estuvo, porque todavía no había empezado, estas cositas pequeñas no las va a entender todavía. ¿Sí? Pero es necesario para que ustedes me vayan siguiendo el hilo del tema, que vayan estudiando clase a clase y estudiando bien. Con ver una vez el video no me alcanza. Cuanto más veces vean el video, más van a ir aprendiendo. Yo sé que esto depende solamente de ustedes. No depende de mí. Así que tengan en cuenta eso. Entonces, ¿es importante un correcto plegamiento para que la proteína funcione bien? Sí, verdadero. ¿Puede pasar que la proteína haya sufrido un mal plegamiento? Sí. Si está mal Sí. plegada, no funciona correctamente. ¿Qué va a pasar en ese caso? Se va a tratar de corregir el mal plegamiento. Puede ser que se corrija y quede bien. Perfecto. Pero si sigue quedando mal, ¿qué hace? Se la elimina. Se la mando a destruir. ¿Por qué? Porque esta cosita que ustedes ven acá tiene un montón de aminoácidos que yo puedo utilizar para fabricar otra proteína. Entonces que me quede así sin funcionar no me sirve de nada. ¿Tiene lógica o no? Sí, Bien. profe. ¿Y por qué le estoy comentando esto? ¿Por qué le estoy comentando esto del plegamiento y todo eso? Miren esto, que es lo último. Le estoy comentando esto porque una vez que la proteína se termina de fabricar, vamos a suponer que se fabricó por importación post-traduccional. O sea que ya no son ninguno de estos destinos. Puede ir al citoplasma, puede ir al núcleo, puede ir al peroxisoma, puede ir a la mitocondria o puede ir al cloroplasto. ¿Sí? Si la síntesis, ¿dónde termina la síntesis post-traduccional? O importación post-traduccional. En el Citoplasma. Entonces, chicos, si la proteína ya se fabricó y se terminó de fabricar en el citoplasma y tiene que trabajar en el propio citoplasma, ¿ya está ahí o no? Sí. ¿Ya está ahí? Entonces, ¿qué hago con esa proteína que se terminó de fabricar? ¿Se pliega? La pliego. Se terminó de fabricar y automáticamente la proteína se va a plegar en el propio citoplasma. El tema es cuando yo terminé la fabricación y tiene que ir al núcleo, al peroxisoma, a la mitocondria, al cloroplasto. ¿Por qué? Atentos acá, esto es lo último. Vamos a suponer que este almohadón y este otro almohadón me muestran la puerta de entrada. Acá en el medio está la puerta de entrada a un organoide. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo que llevar a la proteína hacia el cloroplasto. Esta es la entrada del cloroplasto. Tiene que meter la proteína por acá. ¿Sí? ¿Qué les parece más fácil? ¿Meter la proteína al cloroplasto o a la mitocondria o al núcleo plegada o desplegada? ¿Desplegada? Desplegada. Entonces, dependiendo de a dónde vaya la proteína, puede terminarse de fabricar y plegarse rapidito, si es del citoplasma, o en el caso de que vaya al núcleo, al peroxisoma, a la mitocondria, ¿sí? Me conviene que mantenerla ¿qué? Desplegada hasta que se traslade a su lugar. ¿Sí o no? Entonces, ahí trabajan las carabinas VIP. Si la proteína se terminó de fabricar, yo soy el ribosoma fabricando la proteína, ¿sí? Se terminó de fabricar, listo, es una proteína tubulina.
¿Qué hace? Como se tiene que quedar en el citoplasma, listo, se empieza a plegar en el espacio para empezar a trabajar. Ya está plegada. Pero si esta proteína que fabricó el ribosoma es una proteína del núcleo, tiene que ir a trabajar al núcleo. Fulano, tengo una proteína para llevar al núcleo. Vení, por favor, trae unos muchachos más. Vienen los muchachos que son las proteínas carabinas VIP. ¿Sí? ¿Y qué hacen? La obligan a la proteína a mantenerse así, estirada. Y la proteína está luchando porque los aminoácidos quieren interactuar. La proteína se quiere plegar. Y los VIP, los carabina VIP están ahí. No te vas a plegar ni mierda. La mantienen desplegada. ¿Para qué? Para que sea más fácil que llegue a su destino. Para llevarlas a su destino. Cuando la meten desplegada a su destino, una vez que se metió la proteína a su lugar destino, ya se la soltó. Entonces, ¿qué hace la proteína? Se va a plegar. Se pliega en el lugar donde ahora sí tiene que estar. ¿Se entiende, no? No es que se termina siempre de fabricar y ya se pliega inmediatamente. No. Depende de si es el lugar donde va a trabajar o no. Si tengo que trasladarla desde que se terminó de fabricar a otro lugar, me conviene mantenerla desplegada. Entonces, ahí llamo a las carabinas VIP a que mantengan desplegada esa proteína hasta que se traslada a su sitio. Obviamente que esas carabinas VIP van a gastar energía en mantener desplegada la proteína. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que gastan energía dentro de nuestras células. Ya vamos a ver distintos procesos que gastan energía dentro de nuestras células. Mantener desplegadas estas proteínas no es gratis. Tenés que comer vos para tener energía y que las carabinas VIP puedan hacer esto. ¿Se entiende? Y con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. ¿Sí? La clase siguiente, lo que vamos a hacer, ya entendieron todo esto de la importación cotraduccional y posttraduccional relacionado con lo de las residentes del citoplasma, porque estábamos hablando de las proteínas del citoesqueleto, que son residentes del citoplasma. Lo que vamos a hacer, acá me salí de tema, esto no fue nada planeado, pero ya lo hice con el otro grupo, entonces dije, bueno, vamos a hacer lo mismo, porque va todo enganchado, ¿sí? Lo que vamos a hacer la clase siguiente, va a ser lo que vamos a hacer siguiente, va a ser, a ver, déjenme que me organice. Vamos a hablar de esto, de la inestabilidad, que hoy no la hablamos. Vamos a hablar de todo lo que nos queda de este cuadro, de diferencias generales entre los elementos del esqueleto. Y una vez que hablemos de todo esto en general, les voy a mostrar el cuadro. Les voy a mostrar el cuadro, ¿sí? De las diferentes funciones que va a desarrollar cada uno de los elementos del citoesqueleto. O sea que la clase que viene voy a volver a preguntar este maldito cuadro. ¿Sí? La clase que viene voy a volver a preguntar este cuadro. ¿Sí? Lo que voy a hacer va a ser introducirme muy poquito a las funciones del citoesqueleto en general. Pero ojo con esto, porque el citoesqueleto está conectado con otros temas más. Con citoesqueleto se conecta con especializaciones de membrana. En especializaciones de membrana vamos a nombrar cilios, flagelos, microvellosidades, estereocilios, desmosomas, hemidesmosomas. O sea que especializaciones de membrana directamente vinculado con citoesqueleto. Se va a vincular con la neurona. Los axones, transporte axonal anterior a retrógrado. Acá dice diámetro axónico en neuronas. O sea que el citoesqueleto va a estar relacionado con las neuronas, y las neuronas eran las que llevaban el impulso eléctrico para los músculos para que se contraigan. Entonces tengo que tener un ligero conocimiento de cómo el citoesqueleto influye en la estructura neuronal. ¿Qué más? Está relacionado con la división celular. Uso mitótico, mitótico te está diciendo división celular, citocinesis es un término de división celular, que era separación del citoplasma, ¿sí? Forma y armado y desarmado de la envoltura nuclear también ocurría durante la división. O sea que los tres elementos del citoesqueleto son claves para que ocurra la división celular. Y esto es muy importante.
Conocer citoesqueleto va a ser la base para que ustedes puedan entrar a entender cómo están formados los tejidos musculares, que son los responsables del movimiento de nuestro cuerpo. O sea que, a ver, en algún momento esto va a hacer que su cabeza estalle, si ustedes no estudian. Tienen que estar estudiando continuamente, porque en algún momento se van a perder si no lo van haciendo, ¿eh? Está conectado con todos los temas de la biología el citoesqueleto. Así que yo que ustedes me preocuparía por estar al día con esto siempre. ¿Sí? Le voy a hacer una entrada solamente general a todos estos temas. Pero toda esa entrada general, yo cuando me ponga a profundizar en cada uno de esos temas relacionados con el citoesqueleto, yo ya no les voy a explicar la parte que voy a explicar la clase que viene. Ya se las voy a preguntar. Así que no me falten la clase siguiente, va a ser muy importante. Las siguientes clases van a ser muy importantes. Y bueno, una vez que cerremos con lo general de citoesqueleto, les voy a comentar lo general de sistema de endomembranas. Que era, si ustedes se ubican, yo estoy siguiendo este cuadrito, miren. Estoy siguiendo este cuadrito que estoy desde la clase 1. Este cuadrito es el que estoy... Uy, ¿qué hice? Bueno, ahora veo. Un segundo acá. Bueno, lo mandé a volar, ahora busco. Pero ese cuadrito de diferencia entre procariontes y eucariontes que vimos desde el comienzo, ¿sí? Es lo que estamos tratando de cerrar. Es lo que estamos tratando de cerrar. Había toda una serie de diferencias entre procarionte y eucarionte, y las últimas decían cuál tenía sistema de membrana, cuál no, cuál tenía citoesqueleto, cuál no. Entonces estoy introduciéndolo a esos temas generales, como para que sepamos cómo están formados en general y ver qué función desarrollan dentro de la célula. Así que bueno, chicos, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, yo voy cortando el video.